Muy bien, muy buenos días, buenos días. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por este momento que tú nos permites para poder estar aquí esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú abres a nuestro corazón, que el Espíritu realmente se mueva con gran libertad, Dios, y pues realmente que este mensaje, Padre, nos haga ver claramente pues lo que sucede en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues esta mañana quería compartirte algo en el que a veces nos preguntamos, o cuando leemos la Biblia, preguntamos, ¿por qué tantas batallas? ¿Por qué Dios habla de tantas batallas dentro de la palabra de Dios? Y a veces, pues estamos, cuando hablamos de batallas o hablamos de guerras, pues estamos pensando en las personas que está afuera o lo que está fuera de nosotros, pero nunca nos damos en cuenta de lo que está dentro de nosotros. Así que Pablo, de alguna manera, siempre le exhortaba principalmente a Timoteo, sí, que era un joven, porque realmente Timoteo era un joven, y que la verdad él también traía mucha lucha. Creo que todos los jóvenes hoy en día traen muchas luchas, de muchas maneras, de diferentes maneras, pero todos los jóvenes traen muchas luchas y no saben a veces ni qué hacer. Y claro que va a haber tentaciones, va a haber situaciones difíciles, va a haber momentos en los cuales tú tal vez no puedas controlar, pero Dios nos hace ver claramente y nos muestra a través de lo que Pablo le escribía a Timoteo, que era un joven como tú, le decía claramente que iba a sufrir penalidades, que se iba a pasar por situaciones difíciles, porque a veces pensaríamos que haberle entregado nuestra vida a Cristo, en ese momento se acabaron los sufrimientos. No, el momento de entregarle nuestra vida a Cristo es para poder enfrentar con Él los sufrimientos, es para poder entender que va a haber, que vamos a padecer, ¿sí? Pero hay un gran enemigo, ¿sí? Y a veces pensamos que el enemigo está afuera cuando el enemigo está adentro, que si el enemigo eres tú, cada uno de nosotros somos enemigos. Y claro que hay una gran batalla, hay una gran guerra. Entonces, si yo veo a Pablo diciéndole a Timoteo en el capítulo 2, el segundo a Timoteo, le dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Oye, como buen soldado de Jesucristo, sí, porque realmente dice claramente que somos soldados de Jesucristo, que si realmente le entregamos nuestra vida a Cristo y claramente nos hace ver claramente que vamos a estar en una batalla. Además de que hay una guerra en la cual estamos viviendo, ¿no? En el mundo entero, pero también va a haber una batalla interna. Entonces dice, tú tienes que ser firme como un buen soldado. Y cuando vamos a 2 Corintios, en el capítulo 10, ¿sí? También Pablo le habla a esta iglesia, a los Corintios, y vemos el versículo 3 y el versículo 4, ¿para qué? Para hacernos ver algo muy importante. Que Pablo le decía a los creyentes, ¿sabes qué? Ahora sí que, ahora ya no andamos en la carne, ahora ya andamos en el Espíritu, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, pues el que está amor y está dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Adentro también hay otro enemigo que es tu carne. Entonces Pablo siempre estaba exhortando y haciéndoles ver claramente de que iban a pasar muchas penalidades, iban a sufrir, ¿sí? Que no significa que el hecho de que le hayas entregado tu vida a Cristo significa que vas a perder, ya no va a haber problemas en tu vida, va a haber problemas en tu vida. Oye, que voy a sufrir penalidades, vas a sufrir penalidades, va a haber dolor, ¿sí? Pero lo más importante es entender que cuando tú pases por todo eso, el que está dentro de ti es el Espíritu de Dios. El que está dentro de ti es Cristo, al que el cual tú le entregaste tu vida. Y como Cristo padeció, porque padeció, diríamos que Cristo no padeció, no, la Biblia realmente nos hace ver que Cristo padeció cuando estuvo aquí en la tierra. Pero Él enfrentó toda esta situación y siempre hubo paz en su corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Lo mismo. Quiere transmitir esa paz para que tú puedas entender que va a haber una gran batalla, una gran guerra entre tú y tu carne. ¿Quieres leer, Jaime, 2 Corintios capítulo 10? Y vamos a leer el versículo 3 y el 4, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así es. Así que, aunque andamos en la carne, oye, ¿cuándo vamos a dejar de andar en la carne? Pues cuando ya no estemos en la tierra, ¿no? Entonces, mientras andemos en la carne, realmente hay una esclavitud. Recuerda que el pecado, dice la Biblia, que es como un esclavo, ¿sí? Te esclaviza.
Es como la mentira te esclaviza, que si hay cosas que están realmente afectando nuestras vidas, conoces tú tu corazón, tú sabes perfectamente lo que sucede adentro de ti y hay una batalla, hay una batalla, ¿no? A ver si no te pones a pensar en el que hay esa batalla donde el Espíritu te dice que te pongas a leer y no quieres leer, o que te pongas a orar y no puedes y no quieres orar, o que de alguna manera tienes que hacer algo, ¿verdad? Pero no lo quieres hacer. Así que realmente la Biblia nos hace ver claramente que habla de muchas batallas, habla de muchas guerras. Y tú te preguntarás, ¿por qué la Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz? ¿No? Sea incongruente, ¿no? Si realmente la Biblia muestra las batallas y las guerras, ¿por qué la Biblia dice también que Jesucristo es el príncipe de paz? Por una simple y sencilla razón. Porque la paz es absolutamente de Él, proviene de Él. Recuerda que cuando Jesucristo resucita y ve a los apóstoles y a los discípulos, lo primero que les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, ¿qué es lo que hace Dios? Dejar su paz en cada uno de nosotros al aceptar a Jesucristo. Es decir, el único que te puede dar paz en un mundo tan afectado. Pero olvidémonos del mundo. Ahora vamos a vernos a nosotros internamente, qué es lo que está pasando en cada uno de nosotros. Así que realmente Dios nos hace ver claramente de que Él nos ama. Claro, claro, Él nos ama y quiere lo mejor. Así que realmente lo que Dios busca es no nomás que lo ames a Él, sino que ames a tu prójimo. Y a veces nos cuesta mucho trabajo amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Es difícil, a veces nuestra naturaleza es difícil. Así que realmente Jesús sabía perfectamente todo lo que el hombre iba a pasar, iba a suceder. ¿Sí? Entonces, piensa en el apóstol Pablo. Si hay alguien que pudo haber tenido resentimientos, era él. Si hay alguien que tuviera haber tenido temores, era él. Si hay alguien que hubiera vivido con angustias, era él. Ve todo lo que él vivió y todo lo que él padeció. ¿Por qué Dios nos dejó todas esas cartas escritas por Pablo? ¿Por qué realmente nos muestra parte de su vida? ¿Sí? Desde el momento en el que le entregó su vida a Cristo. Fíjate, antes de que le entregara su vida a Cristo y después de que le entregó su vida a Cristo. Pablo fue transformado por Cristo. Que si ya no era el que era antes. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Lo mismo. Quiere que nos dejemos transformar por Cristo, que si ya no podemos estar ahora sí que en el pasado, lo que no era nuestra carne, ahí va a estar presente, pero va a haber una lucha. Así que en ese momento Pablo le decía, ¿va a haber guerra? Sí. ¿Va a haber armas? Sí. ¿Va a haber armadura? Sí. Recuerda que cuando Jesucristo les dijo, ahora sí que traigan su espada, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y le cortó la cabeza a un levita, ¿no? Y Jesús no estaba hablando de eso, que si a veces el judío o los judíos pensaban que Jesucristo iba a ser un general, ¿no? Que iba a ir en contra de Roma por todo lo que Roma les estaba haciendo. No era así, no era de esa manera. Así que Dios nos hace ver algo muy importante. Las batallas, ¿dónde las vas a celebrar cuando estás pasando por situaciones difíciles? En la oración. Que si a veces queremos nosotros hacerlo, ¿sí? Pero nosotros no podemos, no está en nosotros el hacerlo. Por eso Dios dice que nos tenemos que acercar a Él en oración. Tenemos que pedirle a Él en oración. A veces no nos gusta cosas que está pasando a nuestros hijos, ¿no? Y que no sabes ni cómo manejar, ni qué decir, ni nada, ¿sí? Pero el punto es, tú ponte a orar. Deja que Dios sea el que trabaje en el corazón de tus hijos. Deja que Dios trabaje en el corazón de tu esposo, de tu esposa. Que realmente el que tiene que hacer ese trabajo es Dios. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes y te vas a desgastar. Así que podemos creer que la oración y las batallas no van juntas. No, sí, ahora sí que la oración es importantísima para el tiempo en el que estamos viviendo. Así que, ¿por qué hay todo eso en la Biblia? ¿Por qué habla de todas esas batallas? ¿Cuál es la razón? ¿No? ¿Por qué Dios nos muestra claramente eso? Nos quiere mostrar eso para que nos diéramos cuenta de claramente que el creyente va a tener una batalla. Va a tener una batalla todo el tiempo en el que estemos viviendo aquí. Y en este mensaje Dios quiere que nos preparemos para la batalla. ¿Por qué razón? Por todo lo que vamos a vivir. ¿Sí? Por todo lo que vamos a ver. Es más, nunca nos imaginábamos que fuéramos a vivir en el tiempo en el que estamos viviendo. Así que el apóstol Pablo tenía algo muy claro que decir al respecto. Y quiero que vayamos a la Biblia, a la carta de Efesios, ¿sí? Y en esta carta de Efesios, ¿sí? Ve cómo Pablo también le menciona a este grupo, a esta iglesia de Éfeso, ¿sí?
en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 10 al 14. Gesa, ¿lo quieres leer? Efesios 6, del 10 al 14, por favor. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate, fortaleceos en Él y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Y luego dice, Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. así es. Fíjate cómo cuando está hablando de la armadura, ¿cuál es nuestra armadura? La palabra. Así que Dios quiere que te agarres de la palabra, que te llenes de la palabra, porque es la única manera para poder enfrentar tanto lo que tú estás viviendo como lo que vas a vivir. ¿Por qué razón? Porque tu naturaleza, tu carne está presente. Así que menciona la armadura que debe llevar el creyente. ¿Qué armadura tengo que llevar? La única armadura que nosotros podemos llevar es cuando estamos cerca del Señor. Cuando leemos y cuando realmente entendemos lo que está sucediendo. Veamos un momento la naturaleza de lucha que enfrentamos. Ve la lucha que tú estás enfrentando, ¿sí? ¿Por qué en verdad si enfrentamos una batalla al despertar en la mañana, porque te despiertas en la mañana, ya estás en guerra, ¿no? Ya estás, a veces te levantas, ya estás enojado, ¿no? O ya estás pensando en el que vas a hacer y si no lo haces ya te molestaste. Entonces ya empieza una batalla, tú mismo entras a entrar en un conflicto. ¿Cuántas veces te has levantado en la mañana y has entrado en conflicto? Así que al aceptar a Cristo como tu Salvador personal, tú volviste a nacer, ¿sí? Pero en un campo de batalla. En un campo de batalla. ¿Por qué? Porque está tu naturaleza. Y nunca te va a dejar. Mientras estemos en este mundo, no te va a dejar. Hoy, ¿en qué momento? Hasta que Dios te llame. En el momento en que Dios te llame para ir a casa, en ese momento esa naturaleza te va a dejar. Así que nació en una batalla que nunca cesará. Tú naciste en una batalla que nunca va a cesar. Y no significa que la intensidad siempre sea la misma, porque a veces pensamos que puede ser la misma. No, la intensidad la pones tú. Tú decides si quieres ser feliz o no. Tú decides si quieres vivir con gozo o no. Tú decides si realmente quieres tener esa vida plena que Cristo quiere que tengas o no. Está en ti. Jesús está ahí, pero tú tienes que tomar la decisión. Así que la lucha siempre estará allí y nunca habrá un momento en que esa lucha termine. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta batalla? Porque vamos a ver la naturaleza. Es una batalla espiritual. Esa es la batalla. Es una batalla espiritual. ¿Cómo lo sé? Porque primero que todo somos seres espirituales. Cuando tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, pues simplemente el que entró y el que mora dentro de ti es el Espíritu Santo. Entonces, tu carne, a veces tu carne no quiere que no oigas, ¿no? ¿No te ha pasado que te pones a leer y de repente te da mucho sueño? ¿Por qué razón? Porque el espíritu quiere, pero la carne no. ¿No te has dado cuenta de que cuando alguien está compartiendo o está hablando de Cristo, de repente te sientes sufrimiento? Claro. ¿Por qué razón? Porque Satanás no quiere que tú escuches. Esa es una de las grandes razones. Entonces hay una lucha en la que tú quieres estar despierto, ¿sí? Pero tu carne quiere dormir. ¿Por qué razón? Porque no quiere escuchar la voz de Dios. Así que somos seres espirituales y aunque tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Esa batalla va a estar siempre presente en nuestras vidas. Recuerda que cuando nosotros pecamos por primera vez, nuestro espíritu muere. ¿Y qué es lo que Dios busca? Busca a través de Cristo que esa relación vuelva otra vez a unirse. Como espiritualmente hablando, porque es la única manera para podernos unir delante de Dios. Dios es espíritu, tiene que estar el espíritu morando dentro de ti para poder tener esa comunión con Dios. Así que, ¿podemos vivir sin estos cuerpos un día? Sí. Que si tal vez no vas a vivir con tu cuerpo, ¿no?
con tu alma, pero sí con tu espíritu. Es decir, el espíritu siempre va a estar presente delante de Dios. Así que cuando Dios nos lleve o nos mande a llamar, ¿no? Y que estemos delante de Él, en ese momento tendremos ese espíritu y esa alma. Ya no vamos a tener este cuerpo que realmente puede estar afectado por el pecado. Entonces Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Así que la esencia real es tener una relación con el espíritu. A veces la gente no lo entiende. A veces la gente no entiende que tú tienes un contacto o comunicarte con Dios a través de qué, a través del espíritu. No es que lo estés escuchando, sino al momento de leer la Biblia lo estás escuchando. Al momento de leer la Biblia estás escuchando la voz de Dios. Así que la verdad es que todos somos espirituales. Y esta batalla espiritual es la que realmente ataca a Satanás. ¿Por qué razón? Porque no le agradas. Que si a Satanás no le agrada que la persona le haya entregado su vida a Cristo. La Biblia dice que somos enemigos. Sí, si hay un enemigo que realmente está tratando de destruir nuestra vida y nuestro testimonio, es él. ¿Por qué razón? Porque no le agrada. Oye, ¿por qué anteriormente no tenía todas las situaciones que tenía antes? Porque eras, ahora sí, como dicen, estabas en el equipo de Satanás. A veces a la gente no le agrada, no le gusta, ¿verdad? Pero la Biblia dice claramente, o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque tienes que tener un padre espiritual. Y también Satanás es espíritu. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el mundo está tan afectado? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? Pues simplemente está sucediendo todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene el control. No necesita hacer absolutamente nada. El hombre se acaba a sí mismo. Así que, ¿qué es lo que realmente Satanás busca? Destruir tu vida. Que si recuerda algo importante, cuando tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, te sacaron una foto, ¿sí? Te dijeron sonríe, porque seguro que sonreías al momento que le entregaste tu vida a Cristo. Y en la oficina de Satanás está tu foto y dice, se busca. Digo, porque tiene sus achichincles, ¿no? Tiene todos los demonios a su alrededor. Entonces, oye, se busca, ¿eh? Sobre de él. ¿Por qué razón? Porque no le agradas. Porque no le agrada que le compartamos a la gente, porque no le agrada que tengamos un buen testimonio, porque no le agrada que tú vivas bien. Fíjate. No le agrada que tú hagas las cosas correctas cuando el hombre que hace las cosas incorrectas. ¿Qué dice la palabra de Dios? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es lo que estamos viviendo. Entonces va a haber una gran batalla. Así que quiero que nuestro cuerpo, alma y mente y la voluntad y las emociones estén realmente depositadas en Él. ¿Por qué? Porque tenemos todo eso en nuestras vidas. Así que sin duda, realmente Satanás quiere manejar tu vida, quiere controlar tu vida. Y claro que por esa razón, como hay una enemistad entre la carne y el espíritu, recuerda algo importante, Satanás conoce perfectamente quién eres. Satanás conoce tu pasado, lo conoce perfectamente y sabe cuáles son tus debilidades, ¿sí? Pero no conoce el presente, y mucho menos conoce el futuro. Pero sabe perfectamente cuáles son tus debilidades, cuáles son tus tentaciones y de qué manera te puede hacer caer. Así que Él quiere manejar tu vida. Pero si realmente tenemos al Espíritu Santo, el que realmente tiene el control de eso es Dios. Es Cristo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos tomado esa decisión. Así que Dios, que es el Todopoderoso, ¿sí? ¿Va a haber una batalla? Sí. Pero realmente el Dios Todopoderoso es el único que nos puede apartar de esa situación. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él. Oye, muchas veces vamos a ser quebrantados, sí, pero te digo una cosa, pero tienes a Cristo en tu corazón. Oye, voy a vivir dificultades, situaciones, penalidades, sí, pero tienes Cristo en tu corazón. Y ese es el objetivo final. Fíjate lo que dice realmente la carta de Pedro. Pedro, que de alguna manera, si has leído la palabra de Dios, ve la actitud de cómo era Pedro. Pedro era orgulloso, soberbio, pensaba que lo podía hacer todo, así, pensaba que tenía el control, no nomás de las personas que estaban alrededor, que eran los apóstoles, sino de su propia vida. No es cierto. Y fíjate cómo mismo Pedro, cómo Dios trabajó en cada uno de esos personajes de los apóstoles para hacernos ver algo muy importante. ¿En cuál te identificas? ¿Eres como Pedro? ¿Eres como Pablo? ¿Eres como Juan?
¿Con cuál te identificas? Y fíjate lo que dice 1 de Pedro 5:8. ¿Por qué razón lo dice Pedro? Porque si hay alguien que tenía esa lucha, era él. Y esa lucha misma te la está exponiendo a ti y a mí. Nos está haciendo ver claramente qué es lo que está pasando. Y dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que hace Satanás. Está como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Fíjate, una ocasión me puse a ver la cuestión de cómo cazan los leones. Porque dije, bueno, si habla la Biblia de un león rugiente, oye, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Cómo trabaja? Fíjate, cuando empecé a ver la manera en que trabajaban los leones para atacar, ¿sí? Ellos, al momento de ver una manada, ellos estaban quietos, no se movían. ¿Por qué razón? Porque en la manada estaban poniendo sus ojos en el débil. Aunque eran muchos, estaba poniendo sus ojos en el débil. Y sabían perfectamente cuándo iban a atacar. Lo sabía perfectamente. ¿Y qué sucedía? En el momento en que salía la leona a atacar, y veías cómo los animales salían corriendo, y decías, no, ya lo perdí de vista. No, ¿cuál? No lo perdía de vista. Tomaba al débil, tomaba al que estaba más afectado, y sobre él se iban y se lo comían. Eso es lo que hacía. Satanás está igual. Oye, ¿cómo llegamos a estar débiles? ¿Cuándo dejas de leer? ¿Cuándo dejas de orar? ¿Cuándo dejas de compartir? ¿Cuándo dejas de tener esa relación con Dios? Esa es la manera en que ve Satanás que te estás debilitando. Así que él golpeará nuestro cuerpo y nuestras emociones. Eso es lo que va a hacer Satanás. ¿Te conocen? Sí. Y también conoce tus emociones. Pero lo que más busca es nuestra relación personal con el Padre. Eso es lo que más busca. No quiere él que tengas una relación con Dios. No lo quiere. Por eso vemos al hombre y vemos a los humanos simplemente diciendo que creen en Dios a su manera, ¿sí? Pero no existe una relación como tal. Tienes que ser consciente que Satanás ya no te puede tocar. ¿Por qué razón? Porque ya eres de Dios. Ahora sí que ya eres propiedad de él, pero te puedes zarandear. Y Dios nos lo dejó ver claramente con Pedro. Jesús le dijo, Satanás me pidió permiso para zarandearte. Oye, muchas veces Satanás le puede pedir permiso a Dios para zarandear a un creyente. Sí, sí. Pero el que tiene el control es Dios. Y si Dios lo permite es por algo. Si Dios lo permitió con Pedro es para hacerle ver claramente a Pedro cuál era su soberbia, su orgullo, creía que tenía el control. Es más, pensaba que él sabía cómo manejar la situación. No es así. O sea, no puede separarnos de Dios. Tenemos seguridad eterna porque Dios en su amor y su gracia, ¿sí? En ese momento nos tomó. Por eso dice la Biblia, nos adoptó. Ahora ya no somos una creación, ahora somos hijos de Dios. Ahora Dios nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Así que Satanás no puede tocar nuestro espíritu. No lo puede hacer. ¿Recuerdas a Job? ¿Recuerdas lo que sucedió con Job? Es una historia maravillosa, es una historia impresionante. ¿Sí? Y cuando tú te pones a leer el libro de Job, realmente te das cuenta de que dices tú, oye, cuando una ocasión platicaba con una persona, Satanás tiene acceso al cielo todavía. ¿Todavía? Sí, todavía. Y fíjate cómo lo muestra Job, para que te des cuenta de que lo que te estoy hablando es real. Y para que te des cuenta de cómo trabaja él. Vamos al libro de Job para que podamos entenderlo, ¿sí? Y ver realmente cómo lo expone, cómo lo expresa. ¿Lo quieres leer, Jaime? Job 2. Vamos a leer, vamos al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 2 al 4, por favor. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Fíjate la pregunta. Fíjate la pregunta de Dios.
¿de dónde vienes? Como diciendo, yo sé dónde andas, ¿correcto? Muchas veces Dios te puede decir, oye, ¿y de dónde vienes? Y tú piensas que Dios no sabe de dónde vienes. Claro que sabe. Y luego dice, Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. fíjate qué impresionante, de rodear la tierra y de andar por ella. Y luego dice, Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? y luego dice, y respondió Dios y dijo, en el siguiente versículo le dice, Dios, sí, Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. piel por piel. Fíjate qué impresionante. ¿Por qué piel por piel? Mándale una enfermedad. Mándale una enfermedad y vas a ver cómo blasfema delante de ti. Como Dios conocía el corazón de Job, ¿sí? En ese momento Dios le permitió a Satanás que tuviera en él lo que quisiera, pero no lo podía matar, no lo podía tocar. ¿Y qué hizo Satanás? Le mandó una enfermedad, pensando que por el hecho de esa enfermedad iba a blasfemar a Dios. No es así. Fue un hombre íntegro delante de los ojos de Dios. Así que Satanás realmente está en todos lados, sí, pero no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Es decir, Satanás es un ángel, para que no pienses, Dios está en todos lados, Satanás no, ¿correcto? Satanás sabe a dónde atacar, Satanás sabe dónde está. Oye, ¿dónde está? Si tú me preguntaras dónde está, pues está donde las personas gobiernan. Así que ve todo lo que está pasando ahorita con los gobernadores y presidentes en todo el mundo, ¿sí? ¿Quién hace que se inciten a estar haciendo lo que están haciendo? Él. Él lo hace. Así que Satanás, fíjate, le dijo, aquí está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás no puede quitarte la vida. No te la puede quitar. El que da la vida es Dios y el que la quita es Dios. Tú puedes atentar contra tu vida, que es diferente. ¿Sí? Porque a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué se mató? Pues como iba a 200 kilómetros por hora, pues como nos iba a haber matado. No. O se aventó de no sé dónde. Entonces, fíjate cómo el hombre hoy está atentando contra su vida, ¿no? Esa adrenalina que tienen, que están atentando contra su vida. ¿Y por qué se murió? Porque él atentó contra su vida, no porque Dios lo haya matado. Dios puso una fecha de nacimiento y también puso en ese momento una fecha de muerte. ¿Quién sabe cuándo vas a morir? Dios. Porque ya tiene la fecha. Imagínate que nos la hubieran dado. ¿Serías feliz? No, ¿cuál? ¿Estarías angustiado? Imagínate que te dijeran, vas a vivir un año. ¿Qué harías? ¿Qué vas a hacer? ¿O en un mes? ¿O en una semana? O como le dijo a una persona, insensato, mañana vengo a pedir tu alma, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo vamos a partir. Así que Él va a hostigarnos para que seamos infelices. Satanás no quiere que seas feliz. Y evitar que disfrutes de Él, que disfrutes de Cristo. Y que tengamos un testimonio, porque realmente Dios lo que quiere es que tengamos un testimonio. Hay una guerra interna. Olvidémonos de la guerra externa. Hay una guerra interna. Está en ti. Es una guerra contra tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Tanto en el presente como en el futuro. Ahí va a estar. Y es contra todo lo que amas. Fíjate qué increíble. Contra todo lo que amas. Y todo lo que es querido. Fíjate cómo ahora nos estamos destruyendo nosotros mismos. Lo que más amamos, más lo afectamos. Y en especial en esas verdades en el cual es creer en la palabra de Dios. El diablo está en control del sistema de creencias del Hijo de Dios. Está en control, él tiene el control. ¿Sabe cómo te mueves? Claro, tiene a sus chachichinques para que les digan cómo estás. Es más,
Te digo una cosa, es un chismoso. Porque Satanás, cuando llega uno de sus achichinques y le dice, fíjate cómo vivió fulano, no le voy a decir nombres porque no, ¿y por qué yo? ¿No? Y le va y le chismosea a Dios. No, a ver, no que fulano ve cómo vive. No que testimonio, que tu hijo, ve. Es un chismoso. Y va y se lo dice a Dios. Así que es una batalla espiritual. Además, te voy a decir una cosa, es una batalla real. ¿Por qué? Porque las únicas personas que no creen en el diablo es porque han sido cegadas por él. Porque hay mucha gente que dice eso, no creo en él. Mucha gente dice que no cree en el diablo. Pero vamos a 2 Corintios. Y vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 4. ¿Sí? Y este capítulo, Pablo le está hablando al no creyente, para que no pienses que le está hablando al creyente. No. Pablo era una iglesia muy grande, la iglesia de Corintios, y le está hablando al no creyente. ¿Por qué? Porque la gente que había alrededor, mucha gente no era creyente. Entonces, fíjate cómo Pablo le dice al no creyente, en el versículo 4, por favor, Jaime. En los cuales el Dios de este siglo. Fíjate, el Dios de este siglo. Si tienes tu Biblia, te vas a dar cuenta que Dios está con minúscula. Cuando en tu Biblia aparece Dios en minúscula, es Satanás. No tiene nada que ver con Dios. Cuando es de mayúscula, es con Dios. Entonces, fíjate cómo dice, en los cuales el Dios de este siglo, ahora sí, adelante. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es. Eso es lo que hace Satanás. Le hace pensar al incrédulo que no existe el diablo. Eso es lo que hace, que no existe. Y claro que mucha gente cree que no existe. Eso se llama insensatez. ¿Por qué razón? Porque no quieren creer. ¿Qué hace Satanás? Venda sus ojos. Tú te preguntarás, oye, ¿cómo es posible que si le comparto de la palabra de Dios, no sé si te ha pasado, que le compartes la palabra de Dios a alguna persona y realmente le expones el evangelio como es, como tal, y no quiere? ¿Y cuál es la razón? Tú ya ves, pero la persona que está enfrente de ti no ve. Está cegado. Es como un ciego. A un ciego agarra y ponle un fuego cerca de su rostro y no lo ve. A un ciego ponle una pistola en su frente y no sabe lo que estás haciendo. Está cegado. Así que ahora piensa, aquí está el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es su meta? Lograr que reconozcamos que Él es real. Además de que Dios es real, tú tienes que reconocer que Satanás es real. Que no es un mito. Que no es ese diablito que la gente piensa que es un diablito que no hace nada. No, indefenso. Perdóname, indefenso. No sabes quién es Él. Así que Dios quiere que creamos realmente en Satanás, sí, para que te des cuenta de lo que está pasando. Ahora, ¿qué quiere Satanás? ¿Qué quiere hacer Satanás? Quiere engañarnos para que creamos que no existe. ¿Has jugado lotería? ¿No? Te ponen a un diablito ahí pintado de, ay, como muy simpático, te ponen a un diablito como un tontín, ¿no? De tontín no tiene absolutamente nada, ¿eh? Claro que él le agrada que la gente lo vea así, que crea que es indefenso, que no hace nada. Quiere engañarnos para que creamos que no existe. Esa es la realidad, para que no creamos en su existencia y que no hablemos de él, ni creamos en él. Es más, hay gente que no le gusta que hables de Satanás, ¿no? Oye, ¿por qué hablas de tanto de Satanás? Así que, ¿y este qué? ¿No? Es más, no le agradas. Así que puede hacer toda clase de cosas engañosas, sucias, viles y bajas. Eso es lo que hace Satanás. Que hace, engaña al hombre, engaña al mundo. Le hace pensar que tiene poder, sí tiene poderes, ¿eh? Más de lo que tú te imaginas. Así que mientras tú no sepas que existe Satanás, para él fascinado. ¿Por qué? Porque hay una estrategia. Tiene exactamente lo que él quiere. ¿A quién quiere? A la creación de Dios. ¿Qué quiere hacer con la creación de Dios? Destruirla. ¿Tú crees que a Satanás le interesa la creación de Dios? En lo más mínimo.
lo que busca es destruirla. Ahorita estaba escuchando una noticia de Bill Gates que decía, este mundo se acerca a una tercera guerra mundial. ¿Qué es lo que buscan los hombres? Una guerra mundial. Claro. ¿Sabes por qué razón? Porque quieren eliminar, porque hay mucha población en este mundo, en este planeta. Eso es lo que quieren hacer. Pero él dijo algo increíble. Si no viene una guerra, va a haber otra peste, ¿eh? Para que estén advertidos. ¿Quién hace eso? ¿Dios? No. Satanás. ¿Por qué razón? Porque no le agrada la creación de Dios. Así que él tiene muchas estrategias. ¿Para qué? Para destruir. Putin viajó a otro país y decían que cómo era posible que no lo hayan detenido si estaba buscado, ¿sí? ¿Sabes qué hubiera pasado si lo hubieran detenido? Él cuando viaja con unos hombres y traen un portafolio. En el portafolio están las armas nucleares que él puede disparar en ese momento. No necesita estar en Rusia para activar esas armas. ¿Sabes por qué no lo tocan? Por eso. Tú imagínate que venga una tercera guerra mundial. Ahorita ya están haciendo estrategias para ver cómo poder enfrentar una guerra mundial, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la OTAN ya se metió. Y si Estados Unidos manda misiles a Ucrania para que lleguen a Rusia, Rusia va a atacar Europa. Ve el mundo en el que estamos viviendo. Ve todo lo que está sucediendo. ¿Quién está manejando toda esa situación? Satanás. Porque a veces la gente le quiere echar la culpa a Dios. Entonces, cuando la gente dice, no creo en el diablo, entonces los tiene donde quería. ¿Por qué razón? No quiero que creas en mí. Cuando la gente dice, no creo en el infierno, padrísimo. Si tú no crees en el infierno y crees que el infierno que estás viviendo es aquí, que no tiene nada que ver con el infierno, padrísimo. Qué bueno que no creas en él, porque un día te vas a encontrar en él. Así que esa es su arma fundamental. Si puede hacer que la gente no crea en él, que él no existe, Satanás no quiere ningún mérito, ¿sabes? Él no quiere ningún mérito. Simplemente solo lo que quiere es esclavizar a la humanidad. ¿Y cómo lo ha hecho? Con el pecado. Así que esto es una batalla real. Y cuando tú sufres emocionalmente, es real, ¿no? Cuando tú sufres físicamente, es real. Cuando tienes un dolor, ¿verdad? Es real. Tu sufrimiento es real, tus situaciones son reales, tus circunstancias son reales. Satanás es real, aunque no lo crees. ¿Y hay que enfrentarla? Sí. ¿No estás enfrentando situaciones económicas? ¿No estás enfrentando situaciones familiares? ¿No estás enfrentando situaciones físicas? Todas esas cosas que estamos enfrentando son reales, ¿eh? Así como todo lo que nosotros estamos enfrentando, también él es real. Así que Satanás está de toda enfermedad, de toda muerte y de todo pecado. ¿Qué está haciendo Satanás ahora? Con los alimentos te está envenenando. Con los medicamentos te está envenenando. Ve toda la gente que se está muriendo. Hoy como nunca ha salido el cáncer, como no tienes idea. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que son alimentos que tienen químicos que producen cáncer. Oye, ¿quién tiene toda esa cuestión? Satanás. Tiene la industria del alimento. Ah, pero no queremos comer algo que sale de Dios, ¿no? Oye, una zanahoria, no, eso como sabe, ¿a qué sabe, no? Un pepino, algo que sale que viene de la tierra, ¿no? No. Ve los refrescos, ve todo lo que te están dando. Recuerdo que había un lugar aquí en Plaza Las Américas donde preparaban jugos naturales. Dice, oye, buenísimo, ¿no? Pues ahora sí que creo que este va a ser un éxito. ¿Un éxito? El año tronó. Nadie quería jugos naturales. Dices, ¿quién lo puede ser? Eso es lo que está sucediendo. Así que realmente todas esas cosas son reales. Satanás está de todo eso, de toda enfermedad, de toda muerte, de todo pecado, ¿sí?
y podemos rastrearlo sin ningún problema. ¿Dónde comenzó todo? En el huerto del Edén. Ahí comenzó todo. Así que tenemos un enemigo que quiere destruirnos a toda costa. Entonces, esta batalla que tienes es real. Ahora vamos a Efesios, versículo 10, cuando Pablo comienza a ¿qué? Piensa a alentarnos. ¿Qué piensa? ¿Qué quiere Pablo? Alentar nuestro corazón, pero no nomás eso. También nos pone una alarma. Ahorita tranquilas, nomás estoy viendo que está poniéndose tranquilas. No, ahorita les digo, ustedes ya quieren que les dé la respuesta. Si te vas a dar cuenta en esta carta, cómo Pablo lo que busca es alentar nuestro corazón, así como lo hizo con ellos. Pero no nomás alentarnos, sino simplemente también hacernos ver algo muy importante. También Dios manda alarmas. Dios te puede mandar una alarma para hacerte ver que lo que vas a hacer o lo que estás haciendo está mal. Así que es una alarma, es un sonido, ¿no? Es una señal. Indica, tranquila, es un peligro cercano, ¿correcto? Entonces ahora sí, vamos a Efesios 6, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 10, por favor, Jaime. Estás muy acelerados. Oigan, se levantaron muy acelerados por lo que veo. ¿Dónde está la paz de Dios? Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate, qué hermoso versículo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nos dice fortaleceos en el Señor, significa que empoderarse. Es lo que significa. Y es en tiempo presente, no está hablando de tiempo pasado, está de tiempo presente. Quiere decir que es continuo, de manera continua, en todo momento. ¿Sí? Estás continuamente empoderado por Él. Entonces, tienes el poder de Dios. Y esto no es algo que hagamos nosotros solos, porque nosotros no lo podemos hacer, sino algo que hace Dios por nosotros. O sea, Dios continuamente nos faculta para hacer lo que Él quiere que hagamos. Nos faculta para tomar las decisiones que Él quiere que tomemos. Sea cual sea. ¿Por qué razón? Porque Él lo hace. No está en nosotros. Recuerda, Jesucristo que mora en nosotros es la fuente de nuestra fortaleza. Porque Él mora dentro de ti. Ahora, ninguno de nosotros puede competir con el diablo. A veces la gente quiere tratar de ponerse al tú por tú con el diablo. Perdóname, no puedes competir con el diablo. No somos tan astutos como él, ni tampoco somos tan poderosos como él. Él es más poderoso que toda la creación de Dios. No más que Dios, pero que toda la creación de Dios. Él existe hace más de 6,000 años. ¿Hace cuánto tiempo existe tú? Él conoce perfectamente al hombre. ¿Sí? El escenario es el mismo. Lo único que hace, voy a cambiar a los artistas. En cada tiempo voy a cambiar a los personajes. Pero el escenario es el mismo. No necesita cambiarlo. Así que es más poderoso que nosotros, sí lo es. Es mucho más inteligente que nosotros, sí lo es. Satanás ha hecho caer a los más grandes. A los más grandes. ¿Te recuerdas a Salomón? ¿Te recuerdas a Sansón? ¿Recuerdas a David? ¿Al mismo Abraham? Estoy hablando de hombres de la fe. Todos ellos cayeron. Todos ellos pecaron. Y a veces tú crees que tú no. ¿Que te puedes creer más inteligente que él? No. Ninguno de nosotros es más listo como el diablo. Y al decir fortaleceos en el Señor quiere decir simplemente todos debemos vivir en esta batalla. De tal modo que saquemos no nuestra fuerza, sino la fuerza y el poder de Dios que está en nosotros. Que le saquemos para estar firmes contra el diablo en la presencia del Señor Jesucristo. Jesús es la fuente de nuestra fortaleza, así que no lo saquemos de nosotros mismos. Ahora vamos otra vez a la carta de Efesios. Yo les voy a decir qué capítulo, no se me aceleren. Creo que andan muy desacelerados, pero bueno. Vamos a Efesios 1, ¿sí?
y vamos al versículo 18. En este versículo, fíjate la oración de Pablo. ¿Te acuerdas de lo que leímos en Efesios 6? Sí te acuerdas, ¿no? Ya no te acuerdas. Sí, digo, acabamos de leer, ¿no? Entonces, ahí realmente Pablo oró. Eso es lo que hizo Pablo. Fue una oración, ¿sí? Y en ese momento acabamos de ver qué es lo más importante. Ahora fíjate lo que dice Pablo en este otro versículo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjate, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y luego dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. así es. Cuando habla de los santos, está hablando de los que somos apartados para Él. Eso es lo que significa santo. No que seamos santos, ¿eh? Porque no tenemos nada de santos. Simplemente en el momento en que Dios, en el momento en que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida, Dios ya te santificó. Santo es apartado para Dios. Así que, o sea, lo que hará como resultado al tenernos como qué, como sus hijos. Y ve el versículo 19 de ese mismo capítulo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los que creemos. La pregunta es, ¿estás creyendo? Le dice, quiero que entiendas cuán grande es el poder de Dios. ¿En quién? En cada uno de nosotros. En ti. Y luego dice el 19. Según la operación del poder de su fuerza. Así es. Según la operación del poder de su fuerza. Ahora vamos a regresar al capítulo 6. Para volver a, ahora sí que pues yo creo que se les olvidó. Vamos a volver a leer el versículo 10. Y fíjate, nota lo que dice. Ahora sí dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿de qué se está refiriendo Pablo? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la fortaleza divina? Sí. ¿Está hablando del poder divino? Sí. Y mira lo que dice, fortaleceos. ¿Cómo? En el Señor. Fíjate, esta parte es muy importante, porque cuando nos ponemos a leer, pensamos que cuando dice en el Señor, en el Nuevo Testamento, pensamos en Cristo, ¿verdad? No es en Cristo, es en Dios. Porque si no hubiera dicho fortaleceos en Cristo. Cuando dice fortaleceos en el Señor, está hablando de Dios. Porque Él es nuestra fortaleza. Así que es interesante. ¿Por qué? Porque no es un accidente. Así pensamos que es un accidente. No. Hubiera sido un accidente si en ese momento pensáramos una cosa y dijéramos otra. Pablo nos dijo eso. Pablo estaba hablando de Dios, no estaba hablando de Cristo. La pregunta es, ¿con quién te fortaleces? Cristo está en tu corazón, pero ¿quién es el Padre? Dios. Él es el que nos da la fortaleza. ¿Por qué fortalecernos? ¿Por qué no fortalecernos en Jesús? ¿No? Porque si hubiera dicho Jesús, estaríamos pensando en lo tierno, en la salvación, en el perdón, ¿no? Estaríamos pensando en eso. No, no tiene nada que ver, nada con eso, porque está hablando con creyentes, no está hablando con incrédulos. Así que dijo, no dijo fortaleceos en Cristo, dijo fortaleceos en el Señor. ¿Sí quedó claro? Porque a veces podemos pensar de que cuando el Nuevo Testamento habla del Señor, habla de Cristo, no está hablando del Padre, del habla. Así que el Señor, Jehová, Dios, que es el soberano absoluto, completo y final, y la máxima autoridad total en el mundo, ahora, en el pasado y por siempre. Él es el que tiene el poder, él es el que tiene el control. Así que no hay ninguna fuerza o poder que se compare al poder de Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque es omnipotente. Satanás no lo es. ¿Sabías eso? Satanás no es omnipotente. Satanás no es omnisciente, como lo es Dios. No lo sabe todo. Es más, Satanás no sabe lo que tú estás pensando. ¿Por qué razón? Porque eres hijo de Dios. Tu carne sí. Y por eso tu enemigo es tu carne. Por eso Satanás no necesita hacer absolutamente nada si tu carne está adentro y tu carne te puede sacar de la jugada. Ahora sí, como dicen, aunque no lo creas, está asociado con tu carne. Son socios.
¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere. Así que no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, no está en todas partes. Satanás está en una sola parte. No tiene el poder. El único que tiene el poder aquí es Dios. Así que nosotros le decimos a los demás, mayor es el que está en nosotros. ¿Quién es el que está en ti? Dios. Por eso es mayor, que es el que está en el mundo. Hay un poder dentro de ti que es más grande que el poder de Satanás. En su poder, en su vigor y en su fuerza. Ahora, si tengo todo eso, todo ese poder, ¿por qué no soy más fuerte? ¿No? Quisiéramos ser como Sansón. No, porque te perderías igual que Sansón. ¿Sí? Recuerda cómo acabó a Sansón. ¿Sí? Quiero que escuches esto. Fíjate cómo dice Efesios, ¿sí? 6. Te voy a decir cuál. Otra vez el 10, porque quiero que te lo memorices. ¿Sí? ¿Lo quieres volver a repetir, por favor? Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es. Cuando dice el poder de su fuerza, su autoridad, escucha esto. Poder y autoridad no son sinónimos. Poder y autoridad no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Por qué razón? Porque voy a darte un ejemplo. Es como el policía, ¿no? Que está en medio de un tráfico, ¿no? De la derecha, de la izquierda, del frente y de la parte de atrás. ¿Quién es él? La autoridad. Y por ser la autoridad, manda y le dice a los de la derecha, párense, para que avance la izquierda. Y a los del frente les dice, párense para que avance los de acá. O al contrario. Es más, si pasa un coche, un Volkswagen, que es el más chiquito, no creo que es más chiquito, ¿verdad? Pero si no tienes la autoridad y le dices, y no eres tú la autoridad, te va a aplastar. Te va a aplastar. ¿Por qué razón? Porque tú no eres la autoridad. Entonces, sí te das cuenta de lo que significa la autoridad y el poder. Él es la autoridad y tiene el poder para poder frenar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque necesitas la autoridad y también el poder. Así que tenemos la autoridad para decir, Satanás, fuera de aquí. Es lo que puedes hacer. O a los demonios, fuera de aquí. Déjame en paz. Tú tienes esa autoridad. Y cuando tú mencionas a Jesucristo y mencionas su preciosa sangre que fue derramada en esa cruz, ¿qué hace Satanás o los demonios? Se van. Se van. ¿Recuerdas a Jesús cuando venían los endemoniados, la gente que estaba endemoniado? ¿Sí? Y le decían, los mismos demonios le decían a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Ya vienes a condenarnos? No, todavía no. Todavía no es su tiempo, ¿no? Pero les ordeno, el poder es la autoridad, les ordeno que salgan de ese hombre. Oye, ¿podemos ir a ese hato de cerdos? Fíjate, le tenían que pedir permiso. Sí, no hay problema. Pueden irse a ese hato de cerdos. Para que te des cuenta de que ahora tú tienes el poder para poder alejar a los malos espíritus. A los que crees que realmente puedan estar afectando tu vida. Así que Satanás se va. Satanás odia el nombre de Jesucristo. Es lo que odia. No le agrada, ni a él ni a los demonios le agrada escuchar a Jesucristo. Odia la idea de su sangre. Mira, si Satanás supiera que al haber mandado crucificar a Jesucristo, ¿sí? Porque pensaba que ella había ganado, que tenía la victoria, ¿sí? Él creyó que el mandarlo a crucificar lo había matado, lo había exterminado. Pero cuando Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, Satanás dijo, ¿qué hice? No puede ser. Venció a la muerte. Sí, eso es lo que hizo, venció a la muerte. Que si Satanás no sabía perfectamente lo que iba a pasar. Porque si hubiera sabido, no hubiera hecho que los que estaban a favor de él, todos los del Sanedrín y toda la gente que empezó a gritar, crucifíquenle, ¿verdad? No hubiera movido a todos los demonios para que ellos se
sea, le dijeran que lo crucificaran. Entonces, ahí te das cuenta de que Satanás está limitado. Así que tenemos el poder de Dios, pero su poder no basta. Necesitamos su autoridad. Eso es importante. Tenemos la autoridad divina. Y cuando podemos ejercer esa autoridad, solo cuando andamos en el Espíritu, ¿sí? Porque si no andas en el Espíritu, pues va a ser muy difícil. Tú puedes estar apagando el Espíritu. Oye, le entregué mi vida a Cristo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Realmente andas caminando en Él? Solo cuando andamos en el Espíritu. Dios nos dejará ejercer, no nos dejará ejercer la autoridad divina si el Espíritu está débil dentro de ti. Porque tú mismo lo estás debilitando. Si andamos en la carne, viviendo en nuestra naturaleza, actuando en nuestro modo, viviendo en desobediencia a Dios, si tú estás viviendo un momento difícil y le clamas a Dios, le ruegas al Padre, en el nombre de Jesucristo, claro que en ese momento, por su preciosa sangre, Él se va a presentar. Pero cuando realmente te quebrantaste, cuando realmente le dijiste, Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque mi carne me volvió a atrapar. Es la única manera para poder. Recuerda la primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si ya nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿sí? En esa cruz, ahora seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Seguimos pecando. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Al final del día, ¿realmente meditas si hiciste algo equivocado? Y dices a Dios, perdóname, Señor. Perdóname, límpiame. ¿Por qué? Porque es la única manera para seguir teniendo una relación con Él. Eso no quiere decir que pasemos de situaciones o circunstancias que son dolorosas o difíciles. Claro. Y cuando tú dices, Señor, ¿dónde estás? Te va a decir Jesús, estoy aquí. Así que a veces pensamos que está muy lejos, ¿no? ¿Dónde estás? Está a un lado. Ahí está. Porque tú lo estás llamando. Así que no permitas, ¿sí? Que tu carne, que tu mente te haga pensar que Él está muy lejos. Recuerda, Satanás trata de destruir a Jesucristo para que ya no crean en Él. ¿De qué manera? ¿De la Navidad? ¿Hablan de Jesús? No. ¿La Semana Santa? ¿Hablan de Jesús? Mínimo. Ya no se escucha. ¿Qué hace? Quiere ocultar el nombre de Jesucristo. Por eso ahora los jóvenes, cuando los jóvenes les preguntas, oye, ¿crees en Dios? No. Y claro, si no creen en Dios, pues menos en Jesucristo. Así que Satanás trata de destruir todo, trata de que tú tomes malas decisiones. Eso es lo que va a buscar. Trata de hacer caer o ceder a alguna tentación. Porque él quiere que caigas. Salomón acabó muy mal, ¿sabes? Sansón acabó muy mal. Hoy está en el cielo, sí. Saúl acabó muy mal. Oye, ¿por qué Dios nos pone esos ejemplos? Porque la Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Seas el rey, seas el juez y profeta que fue Sansón, seas el otro rey que fue Salomón, seas quien seas, separados de Dios, nada podéis hacer. Así que realmente, si yo no ejercito ese poder, ¿qué pasa? Mucha gente lo quiere hacer por su cuenta. No, ya sabes, lo queremos, pero a nuestra manera. Y muchas veces, no es de esa manera. Yo no voy a esperar, porque muchas veces no queremos esperar. Y lo queremos hacer a nuestra manera. Y por eso flaqueamos. Y por eso caemos. Y tienes la fuerza del Señor a su alcance. ¿Pero qué? Pero no lo quieres tomar. Él es la autoridad. ¿Y cuántas veces queremos tomar decisiones que no debemos de tomar?
¿Cuántas veces no queremos llegar a la palabra para decir, bueno, Dios, ¿qué quieres que haga? Tú dime qué quieres que haga. Queremos pedirle consejo a una persona, a un hombre carnal, y no le quieres pedir consejo a Dios, que es el que te conoce. Por eso Dios nos deja ver claramente los principios de la Escritura. Dios es la autoridad del Dios Todopoderoso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy un portavoz. Él es la autoridad. Yo nada más comparto lo que he aprendido y lo que Dios me ha enseñado. No es mi poder. ¿Por qué? Porque Él me faculta de talentos, pero el poder es de Él. No es mi obra. Si tú estás aquí, no es por mí, es por la obra de Dios. La obra de Dios, Él la maneja, Él sabe cómo manejarla. Así que Dios, en su poder y su autoridad, nadie puede atribuirse el mérito. Nadie. Porque si lo hicieras, serías insensato. Si alguien se atribuyera a eso, serías insensato. La autoridad de Dios viene de su palabra y viene de su espíritu. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Dice que nos fortalezcamos, fortalecernos en Él. Tenemos la responsabilidad de ¿qué? De estar siempre firmes. Eso es lo que Dios quiere, que estés firmes. Y luego fíjate lo que dice Efesios 6:11. Porque es la manera en que Pablo le decía a ellos, tienen que estar firmes. Si no estamos firmes delante de Él, va a ser muy difícil poder enfrentar. Efesios 6, versículo 11. Si quieres leerlo, Jaime, por favor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las ¿Cómo? acechanzas del Fíjate, diablo. ¿cómo? Estar firmes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Eso es lo que Dios quiere. Y luego vemos el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, todo estar firmes. Todo estar firmes. Fíjate, aquí lo dice 4 veces. ¿Por qué dice estar firmes? Fíjate, lo que falta en todo este pasaje, fíjate, en este pasaje no te está mostrando Dios que vayas a la guerra. Porque si no te diría que fueras a la guerra, ¿no? Él mismo te está diciendo estar firmes. En ningún pasaje de lo que estamos leyendo ni en la Biblia dice, sigue adelante, órale, vamos a pelear, como salió Pedro, ¿no? Que quería pelear con los fariseos cuando venían a tomar a Jesucristo. No. Ni tampoco dijo, al ataque mis valientes, ¿no? No les dijo eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tú estás firme. Tú estás quieto. Estás quieto para ver el poder de Dios. Esa es la manera. Por eso es importante que cuando tú estás viviendo algo, estás pasando algo, ¿sí? Tú queda quietecita y tú deja que Dios haga cargo. ¿Para qué? Para que vea su poder. ¿Qué dice? Prepárense para la batalla. Eso es lo que dice. Prepárense. Por eso dice, estad firmes. ¿Sabes por qué? Porque dijo justo lo que le dijo al profeta Josafat. ¿Te acuerdas del profeta Josafat cuando lo iban a atacar? Dice, estad quietos y ved la salvación de Dios. Eso es lo que Dios le dijo. No le dijo que fueran a pelear. Y todos estaban tenebrosos. Todos tenían temor. ¿Qué hizo Josafat? Pónganse a orar. Es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios dijo que hay que ponerse a orar. Y eso fue lo que hizo. Estad quietos y ved la salvación de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Moisés? A la orilla del mar cuando realmente venía el ejército de Egipto. ¿Por qué? Porque venían a matarlo. Venían a matar a todo ese pueblo de 2 millones de personas que habían salido de Egipto. ¿Sí? El ejército de Faraón venía a matarlos. ¿Qué le dijo? Estad firmes. Eso fue lo que le dijo. No le dijo, voltéense y vamos a pelear. ¿Qué le dijo realmente a David? Porque David era un guerrero. ¿Qué le dijo Josué cuando fueron a Jericó? Da 7 vueltas. Todo el mundo decía, bueno, nos vamos a marear, ¿no? No entendían realmente el poder de Dios.
Ve lo que Dios nos muestra en su palabra, para que te des cuenta de que Él es el que va a pelear tus batallas. Él es el único que las puede enfrentar. Dios no quiere que ninguno peleemos con el diablo. No quiere eso. No te pongas a pelear con Él. Dios quiere que hagamos, ¿qué quiere que hagamos? Que nos fortalezcamos en Él y que estemos quietos. Y veamos cómo hace Él sus maravillas y milagros. ¿No está haciendo un milagro en tu vida? ¿No te estás dando cuenta de lo que Él está haciendo en ti? Él sabe perfectamente lo que está pasando. Él conoce perfectamente nuestra naturaleza. Y claro que el mal siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Y el pecado va a estar presente y el diablo va a estar presente. Para que lo sepas. ¿Por qué razón? Porque va a venir la tentación, va a venir la aflicción y también va a venir la persecución. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios. ¿Cómo resistir en el poder de Dios Todopoderoso? Resistir con paciencia. Eso es lo que Dios quiere. Esperando que Dios intervenga en cada circunstancia. Resistir vestido de la armadura de Dios y del yelmo de la salvación, de lo que acabamos de leer. ¿Para qué? Para proteger nuestra mente. Lo que tiene que proteger es nuestra mente. Y la coraza de justicia para proteger nuestras emociones. Así que estamos firmes en la autoridad del Dios Todopoderoso que resiste con nosotros todo. Estamos firmes con confianza. No tenemos que temer, no tenemos que huir, no tenemos que flaquear, no tenemos que caer. No tenemos que hacerlo. Resistir y ver a Dios su obra. ¿Recuerdas esa parte donde la Biblia nos hace, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? Lo leemos y no lo apropiamos. Estad firmes y resistir, está viendo que Satanás va a atacarlo. Si quieres realmente lo mejor de Dios, en un mundo que está tan afectado, tan deformado, tan manchado y dañado, ¿sí? La única manera es vivir por la gracia de Él. Por su fe, creyendo en Él. Porque sin Él, venga quien venga, ¿sí? Nadie te va a poder ayudar. Sin Cristo, tienes al diablo de líder en tu mente, no en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él te está diciendo lo que no quiere que hagas. Lo que Dios quiere que hagas, Él no quiere que lo hagas. Oye, muchas personas dirán, no lo creo, no creo en Él. ¿Sabes? Eso no tiene ninguna relevancia. Si crees o no crees, porque me lo han dicho, eso no tiene ninguna relevancia. Un día vas a morir. Y te vas a dar cuenta de que sí existe. Y que es real. Es más, la Biblia en Apocalipsis dice claramente que un día lo va a presentar delante de todos esos hombres que decían que no creían en Él. Lo va a presentar delante de Él. Y los que están en el infierno van a decir, por este nosotros estamos en este lugar. Sí. Así es. Por eso estás en ese lugar. Así que no quiere que creas en Cristo, porque si tú crees en Él, sabrá que ya te perdió. Así que Satanás no quiere que cambies. Satanás quiere que seas el mismo. ¿Quién hace que cambies? Cristo. Dios transforma tu corazón. Pero Satanás no quiere que tú cambies. Cuando tú cambias por la gracia de Dios, ¿sí? Te vas a dar cuenta de todo lo que tú te estás perdiendo, de lo malo. Gracias a Dios por haber tomado esa decisión. La guerra que Cristo tiene que ser tu capitán. Eso es lo que tiene que ser en esa guerra. Y Dios Padre es el jefe supremo. Así que, ¿quieres una vida plena? La única manera para poder tener una vida plena es creyendo en Él, obedeciéndolo a Él, confiando en Él y no apagar el espíritu. Esta predicación va para ti, para que te des cuenta claramente de lo que estamos viviendo y de lo que estás viviendo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por hacernos ver claramente que, pues que Satanás, Señor, no le agradamos en lo más mínimo. Te pedimos, Dios, que tú nos des la fortaleza, nos des el poder, Señor, nos des la autoridad
para poder enfrentar, Señor, pues todo el mal que estamos viviendo, todo el mal que está en cada uno de nosotros, todos los malos pensamientos, quítalos, Señor, nuestras malas acciones, todas esas cosas que realmente no te agradan, Señor. Te pedimos, Dios, que las quites de nosotros. Llévanos a que nuestro hablar sea agradable delante de tus ojos, que lo que hablemos edifique, Señor, no contamine. Guarda nuestra boca, Señor, guarda nuestra vista, guarda nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, guárdala, Señor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo afectado por el mal, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos llenes de ti, llénanos a través del Espíritu, danos la fortaleza, danos la paciencia, Señor, que todos necesitamos para poder enfrentar todas estas batallas, Señor, que tenemos que enfrentar. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén.